Hola, hola, sean bienvenidos a esta serie de tutoriales de introducción a la electrodinámica. En esta oportunidad vamos a dar significado físico a la divergencia de un campo vectorial. Partiremos de la definición del flujo de un campo vectorial para finalmente asimilar la idea de un flujo a través de un punto que no tiene forma ni tamaño. Así que quédate y por favor continúa aprendiendo. Para entender qué es la divergencia de un campo vectorial, es necesario referirnos al flujo de un campo vectorial. Para eso, empecemos por mencionar que un campo vectorial puede representarse gráficamente por un conjunto de líneas, donde en cada punto de dicha línea hay definida una magnitud y una única dirección del campo en cuestión, y cuya dirección es tangente a la curva. Ahora bien, cuando analizamos físicamente a los campos en un punto, realmente lo que hacemos es analizar la vecindad de ese punto. Así que en esa vecindad vamos a encontrar un cierto número de líneas. Dichas líneas no se pueden intersectar porque en el punto de intersección la dirección del campo no sería univaluada. Entienda esto de univaluada de la siguiente forma. Piense en una partícula sometida bajo la acción de la gravedad. O sea, tenemos una partícula en un campo gravitatorio. Si la partícula se ubicara en un punto del espacio donde las líneas del campo se cruzan, ella, la partícula, tendría que tomar la decisión de qué dirección va a escoger. Y como sabemos, las partículas no piensan y además, si lo hicieran, pues no podríamos predecir el comportamiento futuro de esa partícula. Y esto pues sencillamente no sería física. Pero bien, volviendo al tema, cuando medimos la magnitud del campo en la vecindad de un punto, debemos tomar en cuenta las líneas de campo que pasan alrededor de ese punto. Entonces, si tenemos un campo vectorial F, la magnitud de dicho campo es proporcional al número de líneas por unidad de área de las superficies perpendiculares a las líneas del campo. Es decir que F, la magnitud del campo F, es proporcional a la densidad de líneas en la vecindad de ese punto. Nota que a mayor número de líneas, estoy denotando con la letra N, la magnitud del campo F crece para la misma área unidad. Por lo tanto, esta razón nos dice que la intensidad del campo es mayor donde las líneas están más juntas. Es obvio que el número de líneas que atraviesan perpendicularmente a una superficie de área A es proporcional a la intensidad del campo multiplicada por dicha área. Es a este producto que conectamos con la idea de flujo del campo vectorial. En este caso, nuestro campo F. Si el campo en consideración es uniforme, entonces todas las líneas del campo son paralelas y el flujo al que vamos a denotar con la letra φ es exactamente la magnitud del campo por el área de la superficie perpendicular a las líneas del campo vectorial. Evidentemente esto es un número, es decir, es una cantidad escalar, así que puede expresarse como el producto escalar de dos vectores, que son el vector f asociado al campo y el vector de superficie asociado con el área A. Recordemos que toda superficie tiene una orientación única en el espacio y una magnitud que es su área. La orientación es perpendicular a esa área. Así que para un campo vectorial uniforme, el flujo es claramente el producto escalar entre f y la superficie de área A. Aquí claramente S tiene una magnitud que es A y una dirección que vamos a especificar con un vector unitario normal a dicha superficie. Como bien sabemos, este producto es equivalente a la magnitud de f por la magnitud del vector S multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, este producto nos indica que el flujo será máximo
cuando las líneas del campo atraviesen a esta área de forma perpendicular. Es decir, cuando los vectores f y s son paralelos. En ese caso, pues el ángulo θ es 0 y coseno de θ es máximo. Así que este producto sería una cantidad máxima. Pero si hay una inclinación de la superficie respecto al campo F, el flujo disminuye, ya que hay menos líneas pasando a través de la superficie. Y eso es consistente con la definición del producto punto, ya que el coseno puede tomar valores menores que la unidad y hacer que este producto sea más pequeño. Ahora, el otro caso es que la superficie sea paralela al campo, es decir, el vector S se oriente perpendicular al campo. Y si ese es el caso, entonces no tenemos flujo, porque simplemente no hay líneas atravesando la superficie. Bien, hasta aquí el flujo de un campo vectorial está bien explicado si solo tratáramos con campos vectoriales uniformes. Para situaciones más generales, en las que el campo varía a lo largo de una superficie, procedemos de esta forma. Tomamos una superficie cualquiera, la dividimos en n elementos de superficie, donde cada elemento de superficie es representado por un vector. Entonces, consideremos el jésimo elemento de superficie, el cual es, tiene asociado una magnitud, que es el área de ese elemento de superficie, y la orientación dada por un vector unitario normal a este elemento de superficie. Pero claro, todo esto es el jésimo elemento, que representa a cada uno de los elementos de superficie. Entonces, por supuesto, J puede tomar el valor de 1, 2, hasta el elemento n. Ahora, estos elementos de área de superficie los vamos a considerar lo suficientemente pequeños para que el campo en esa vecindad al que vamos a llamar FJ se pueda considerar como una cantidad constante. Pero advierto, solo se considerará constante en el elemento de superficie delta S. Bueno, en este caso delta SJ. Es decir, que el valor del campo, digamos J1, que sería F1, sería diferente del valor F2. Pero cada uno de ellos sería constante en su respectivo elemento de área. Entonces, asumiendo esa aproximación, ahora sí podemos hacer uso de esta definición que tomamos anteriormente. Entonces, el flujo en el jésimo elemento de área pues será igual al producto escalar de FJ punto el vector asociado al elemento de superficie, que es delta SJ. Esto me da el flujo apenas en un elemento de área. Y lo que yo quiero calcular es el flujo neto, es decir, a través de toda el área de la superficie total, pues entonces tengo que sumar cada una de las contribuciones. Es decir, que el flujo total será igual a la suma de cada uno de estos elementos, que va desde J1 hasta el valor n. Así que toda esta expresión es el flujo neto. Por supuesto que esta suma la podemos refinar aún más. ¿De qué manera? Pues dividiendo a la superficie en cuestión en pedazos o en elementos de superficie cada vez más pequeños. Al hacerlo, estamos incrementando el número de elementos. Entonces muy bien podríamos tomar el límite cuando n tiende a infinito. ¿Vale? Eso implica que estos delta S cada vez serán más pequeños, y la aproximación de que este F o la magnitud del campo en ese elemento de área sea constante va a todavía ser una aproximación más exacta. Entonces hacemos eso, tomamos el límite de esta suma y por supuesto que esto va a ser igual o es equivalente a la integral de la superficie de área A. Vamos a integrar sobre el área de esa superficie de el campo por el producto punto del elemento diferencial de esa superficie, que ahora pues ya es un elemento diferencial. Pues en la medida que esto tiende a infinito, se hace más grande, significa que estos delta S cada vez son más pequeños, tienden a cero, y por lo tanto esto se transforma en un elemento diferencial. Entonces esta es la definición de flujo
a través de una superficie cualquiera cuando el campo no es uniforme. Pero si lo es, entonces podemos sacar el campo de la integral y la integral solo quedaría sobre el elemento de superficie de área. Así que esa integral nos daría toda el área de la superficie total. Y entonces el resultado sería este de acá. Es decir, esta expresión es mucho más general, porque podemos considerar el caso en que la fuerza o el campo, quiero decir, la podemos considerar uniforme o no uniforme. Bien, ahora, si la superficie es cerrada, es decir, que encierra un volumen del espacio, lo indicamos colocando un círculo cerrado en el símbolo de la integral. Entonces, ya sea la superficie cerrada o no cerrada, esta expresión me da el flujo del campo vectorial a través de una superficie S. El nombre de flujo es más conveniente a cualquier otro término, como podría ser, por ejemplo, cantidad, porque la cantidad vectorial descrita por el campo puede no corresponder a una cantidad tangible, como podría ser el caso, por ejemplo, de un campo eléctrico. Bien, ahora note que el flujo de un campo vectorial no es una cantidad exclusiva del campo, ya que si usted puede ver, este flujo depende del elemento de superficie de área, además del campo, por supuesto. A donde voy es que si el área de la superficie es más grande, pues tendremos mayor flujo. O si el área es más pequeña, pues tendremos menos flujo. Es decir, el flujo no es una cantidad intrínseca del campo, no es propio del propio campo, porque pues está dependiendo del tamaño o la forma de la superficie. O lo que es lo mismo si se tratara de una superficie cerrada, depende del tamaño del volumen encerrado por la superficie S. Pero mire lo que ocurre si a esa integral, es decir, al flujo, lo dividimos por el volumen que encierra la superficie. Vemos ese volumen delta B y aquí tenemos nuestro flujo que es F.ds. Entonces, en la medida que yo reduzco este volumen, lo hago tender a cero, esta superficie también se va encogiendo hasta pues tratarse de un punto. Entonces, si tomamos el límite, cuando S delta B tiende a cero, prácticamente con eso estamos haciendo que esta integral no dependa de la forma ni del tamaño de la superficie. Porque como digo, pues estamos reduciendo esto a un punto. Y pues un punto no tiene ni forma ni tamaño. Así que si este límite existe, digamos si esto me da un resultado, a este proceso que hemos realizado se le conoce como la divergencia. Entonces, esto de aquí decimos que es la divergencia de F, que como he dicho, está dependiendo únicamente del campo vectorial. Vale, es obvio que F debe ser una función bien comportada al interior de este volumen y por supuesto sobre la superficie, que por supuesto ya no es la misma que teníamos al principio. Así que en lugar de A, pues solo colocamos A minúscula. Recordemos que delta B se va reduciendo y con ella pues también la superficie. Entonces, como ven, la divergencia de un campo vectorial primero es una característica intrínseca del campo, pues ahora solo depende de este y únicamente de la variación de este al interior del volumen y por supuesto sobre la superficie. Y segundo, es un campo escalar. Y como bien sabemos, un campo escalar es una región del espacio donde hay definida una magnitud, en cada punto por supuesto. En el caso de la divergencia, esa magnitud en cada punto del espacio se interpreta como el flujo neto por unidad de volumen. Recuerden que estamos aquí dividiendo por el volumen, pues este flujo en ese punto abandona o diverge de una vecindad infinitesimal de ese punto. Infinitesimal porque estamos haciendo tender al volumen a cero. En resumen, la divergencia mide la tendencia de cómo un flujo se aleja de cada punto donde está definido el campo vectorial, representado en este caso por F. Bien, ahora lo que nos inquieta es cómo interpretar o cómo asimilar la idea de un flujo que atraviesa una vecindad infinitesimal y además
¿cómo demostramos que realmente ese flujo va a depender únicamente de la variación del campo vectorial al interior de ese volumen y sobre la superficie de ese volumen, que repito, es un volumen infinitesimal? Bien, para ese propósito vamos nosotros a considerar un fluido o un flujo tangible, como por ejemplo es el flujo de una corriente de aire. Entonces aquí tengo preparada una figura, y con esta figura lo que queremos calcular es la variación con respecto al tiempo de una masa de aire alrededor de este punto P, cuyas coordenadas son x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Para analizar esa variación hemos construido un cubo con el punto P centrado en ese cubo, cuyos lados son pues este lado de aquí paralelo al eje Y, que sería delta Y, este lado paralelo al eje Z, pues sería delta Z, y este lado de acá paralelo al eje X sería sencillamente delta X. Entonces el volumen de esta pequeña región es sencillamente, voy a colocarlo acá mejor, tendremos que delta B es delta X por delta Y por delta Z. Es obvio que la variación de la masa al interior del cubo va a depender de la diferencia del flujo que entra menos el flujo que sale. Así que ese será nuestro objetivo de aquí en adelante, calcular esa diferencia de flujo. Para hacerlo vamos a considerar el flujo. Recordemos que él puede ir en todas las direcciones, pero por ahora vamos a considerar toda la proyección del flujo paralelo al eje X, y vamos a considerar que todas esas componentes se vienen desplazando desde el sentido negativo hacia el positivo. Como estamos analizando el flujo paralelo a la dirección X, es necesario ubicar a las caras involucradas con respecto a dicho eje. Para eso vamos a hacer uso de la sombra que proyecta el cubo en el plano XY. Entiéndalo bien, esto de aquí básicamente es la cara de abajo de este cubo. Y como bien puede ver, esta cara es un cuadrado de área delta Y por delta X. Y puesto que este punto está en el centro del cubo, pues al proyectarse en el plano XY, la proyección de ese punto pues queda en el centro de este cuadrado. Por lo tanto, si esto tiene un lado delta X, esta cantidad de aquí a acá será simplemente delta X sobre 2, es decir, la mitad. Al igual que esta cantidad de acá, esta distancia me refiero, sería delta Y sobre 2. Ahora, como el centro de este cuadrado es el punto x0, y sub 0, pues esto me indica que esta distancia del origen hasta este punto es simplemente x0. Así que la cara del fondo del cubo, la cual proyecta esta línea en el plano XY, se ubica con respecto al eje X en este punto. Y ese punto, con los datos que tengo, es claramente la posición X sub 0, que es toda esta distancia, restándole este pedazo, que es la mitad del cuadrado proyectado en el plano XY, es decir, la mitad del lado delta X. En pocas palabras, este punto es el punto X sub 0 menos delta X medio. Por supuesto que la cara de enfrente, que proyecta su cara en una línea aquí, paralela al eje Y, se ubicaría con respecto al eje X en la posición que sería aquí por delante de X sub 0, digamos aquí, y esta posición de acá sería simplemente X sub 0, pero tendría que sumarle la mitad del lado del cuadrado paralelo al eje X. Entonces aquí tendríamos X sub 0 más delta X medio. Entonces, básicamente queremos analizar el flujo en la cara de área delta Y por delta Z en el punto, obviamente con respecto al eje X sub 0 menos delta X medios. ¿Vale?
en esta cara, ubicada en este punto, aquí entra el flujo y luego sale por la cara del frente que por supuesto tiene la misma área que es delta Y, delta Z, pero ubicada en el punto X0 más delta X medio. Entonces digamos, por aquí entra un flujo entrante o flujo de masa, vamos a poner flujo de masa entrante. Y por acá tenemos un flujo de masa saliente. Entonces, cuando el flujo que viene en la dirección X entra por la cara ubicada en esta posición, en un pequeño intervalo de tiempo que vamos a llamar delta t, el flujo avanza un pequeño desplazamiento que llamaremos delta x, porque evidentemente viene avanzando en el eje X. Entonces esto será igual a la velocidad promedio, ¿no?, en el punto X sub 0 menos delta X medio, coma, T sub 0, coma, Z sub 0. Todo esto multiplicado por ese pequeño intervalo de tiempo. Vale, y observe que he utilizado aquí la ecuación de movimiento uniforme. Eso porque estoy considerando la velocidad promedio en la cara ubicada en la posición X sub 0 menos delta X sobre 2. Ahora bien, la cantidad de masa que ha entrado en este intervalo de tiempo delta t, pues ocupa una pequeña sección del cubo. Esa pequeña sección del cubo tiene un volumen, el cual vamos a llamar delta minúscula de B. Y es igual al área de la cara por la que está entrando el fluido, que es simplemente delta Y por delta Z y por el grosor de dicha sección, que es simplemente delta X. Así que la cantidad de masa que ha entrado en este intervalo de tiempo es simplemente la densidad, ¿cierto? Porque masa se relaciona con volumen y densidad a través de su producto. Así que aquí tendremos la densidad, que es una función porque ella realmente varía en cada punto. Y la densidad que vamos a considerar aquí es básicamente una densidad promedio en el punto X sub 0 menos delta X medio, coma, Y sub 0, Z sub 0. Todo eso multiplicado por el volumen delta B. Entonces, esta es la cantidad de masa que ha entrado en el intervalo de tiempo delta T. Bien, vamos a etiquetar aquí con el subíndice EX para referirnos que es la cantidad de masa que entra paralela al eje X. Vale, entonces sustituyamos aquí delta B y dejemos esto indicado en términos de la densidad y la velocidad. Así que aquí tendríamos que esto es ρ x0 delta x medio, coma, y0, z sub 0, multiplicado por delta b. Y delta b es simplemente delta y por delta z por delta x, pero este delta x es la velocidad b sub x en el punto x sub 0 menos delta x medio, coma, y sub 0, z sub 0, multiplicado por delta t. Vale, déjenme ordenar esto de esta forma. Y notemos que durante el mismo intervalo de tiempo también estará saliendo una cantidad de masa. Así que realizando el mismo análisis, esta cantidad de masa va a ser exactamente, vamos a llamarla aquí saliente, cantidad de masa que sale en el eje X y que por supuesto sería igual a la densidad, pero esta densidad es medida en la cara por donde está saliendo el flujo y eso está sucediendo exactamente en el punto X sub 0 delta más delta X medio, coma, Y sub 0, Z sub 0. Y esto iría multiplicado por la velocidad promedio en la cara que está en el punto X sub 0 más
delta X medio, Y0, Z0, y esto multiplicado por delta Y, por delta Z, por delta T. Y por lo tanto, la variación de la masa con respecto al eje X será simplemente la diferencia de la cantidad de masa que entra menos la cantidad de masa que sale. Antes de realizar este cálculo, es conveniente que hagamos el siguiente análisis. Estamos considerando una región muy pequeña, es decir, que nuestro delta X como nuestro delta y nuestro delta Z son cantidades que son muy pequeñas. Es decir, que podemos tomarlas como mucho menores que 1. Entonces, como la región es muy pequeña, estas funciones, me refiero a la densidad y a la velocidad promedio en cualquiera de las caras, pueden, en una muy buena aproximación, ser expandidas hasta primer orden en una serie de Taylor. Repito, esta aproximación la podemos hacer porque la región que estamos analizando es muy pequeña, de modo que lo que me va a describir las funciones exactas lo puedo obtener también de las funciones aproximadas hasta primer orden, con la ganancia de que me facilita el cálculo analítico. Así que expandimos cada función hasta primer orden de la serie de Taylor, de modo que ρ alrededor de x, de delta x medio, será aproximadamente, entonces voy a colocar aquí x sub 0, colocaré más menos, porque tenemos dos casos, ¿no? Cuando es menos y cuando es más acá, así que lo dejaré ahí, todo esto aquí y0, z0. Vale, y como solo estoy analizando la variación alrededor del eje X, entonces solo expando respecto a la variable X. Así que aquí tendríamos la función ρ evaluada en el punto x0, y0, z0, más la derivada de la función ρ con respecto a la variable X evaluada en este punto x0, y sub 0, z sub 0, pero entonces para abreviar todo eso voy a colocar simplemente p sub 0 y esto multiplicado por, sería como aquí tenemos más o menos, entonces aquí también más o menos delta x medio. Vale. Aquí irían más los términos de orden superior. Bueno, estos términos de orden superior yo podré eliminar fácilmente porque en la medida que crece el exponente sobre estos delta x se hace mucho menor que el anterior, porque pues delta x es una cantidad menor que 1. Al elevarla a una potencia mayor que 1, pues se va haciendo cada vez más pequeña. Así que solo estos dos términos son relevantes en esta expansión. De la misma manera sucede con la velocidad promedio en x, ¿no? Tendremos aquí x0 más o menos delta x medio, y0, z0. Y esto es aproximadamente la velocidad promedio en x evaluada en el punto x0, y sub 0, z sub 0. Y aquí iría más derivada parcial de esa velocidad con respecto a x evaluada en el punto p sub 0 multiplicado por más o menos delta x medio. Como en el caso anterior, todos los términos de orden superior pues pueden ser desconsiderados. Bien, ahora observe que en cada cantidad de masa, tanto la que entra como la que sale, tenemos el producto de la densidad por la velocidad. Así que debemos realizar estos productos entre ρ y la velocidad en x. Pero ese producto va a conservar únicamente los términos a primer orden en la variación delta x. Eso significa que este producto, el de ρ por b sub x, va a ser igual. Bien, ρ tiene que multiplicar a cada uno de estos dos.
Entonces tendríamos ρ por b sub x, ¿vale? Que sería el producto de estos dos términos. Luego vendría ρ por este término de acá. Así que tendríamos ρ derivada parcial con respecto a x de b sub x. Bueno, evaluada en p sub 0, pero vale, para que esto me quepa aquí, no lo voy a colocar. Y esto también va multiplicado por más o menos delta x sobre 2. Bien, ahora vendría este de aquí por estos dos. Entonces, con este tendríamos más, sería bx multiplicado por la derivada parcial con respecto a x de la densidad, multiplicado también por este factor más o menos delta x medio. Bien, ¿qué pasa con el producto de esta cantidad con esta cantidad? Lo que sucede es que cuando realizo esta multiplicación, aquí mi variación en x queda elevado al cuadrado y por lo tanto ese resultado será mucho menor que estas cantidades que están acá. Ya que, como expliqué hace un rato, pues cada vez que yo tomo exponentes mayores de 1, entonces estas cantidades se hacen mucho más pequeñas. Es decir, que estos términos predominan sobre el resultado de multiplicar estos dos términos de acá, que me darían un término de segundo orden, y estamos manteniendo pues solamente hasta primer orden. En fin, el producto de ρ por bx sería solamente esto. Bien, entonces ya con este resultado podemos expresar cada cantidad de masa de la siguiente forma. Por ejemplo, delta m entrante en el eje x sería el producto de ρ por b que acabamos de hacer, y eso es ρ por b sub x. Como tenemos que la masa entrante entra por la cara ubicada en x sub 0 menos delta x medio, debemos tener en cuenta el signo menos del menos delta x medio. Así que aquí tendríamos más ρ por la derivada parcial de la velocidad en x con respecto al eje x multiplicado por menos delta x medio, más tendríamos b sub x, la derivada parcial de ρ con respecto a x, bueno, multiplicado por menos delta x medio. Vale, de la misma forma tenemos que la cantidad de masa que sale en el eje x sería igual ρ por la velocidad en x, y aquí iría más ρ la derivada parcial de la velocidad en x con respecto a x, y este factor sería positivo, delta x medio, ya que la expansión se hizo alrededor del punto x más delta x medio. Vale, contrario acá que se hizo en x menos delta x medio. Entonces aquí tomamos en cuenta eso, y por supuesto que acá tenemos nuevamente b sub x por la derivada de ρ con respecto a x multiplicado por delta x medio. Bien, cada una de estas cantidades está multiplicadas por el área de la cara, que es delta y delta z, y pues el tiempo en que entró esta cantidad de masa. Y lo mismo sucede acá. Bueno, aquí podríamos de una pues colocar su respectivo signo, ¿no? Aquí, esto lo coloco aquí delante, menos, y lo mismo sucede acá. Bueno, ya que más por menos es menos. Entonces tenemos, déjenme corregir acá, y aquí tendría simplemente menos. Ahora, realizar la diferencia para obtener el flujo de masa con respecto al eje x es sencillamente realizar esta diferencia. Entonces, claro, tendríamos delta mx menos delta msx. Como ven, es tan solo multiplicar esto por menos y sumar los resultados. Entonces aquí tendría menos, acá en lugar de más tendría menos,
y acá también tendría menos. Estos más ya no estarían. ¿Ok? Bueno, voy a colocar de nuevo los resultados que son menos y menos. Bueno, entonces note, estos dos de aquí se cancelan. Estos dos me darían simplemente menos rho derivada parcial de b con respecto a x por delta x. Acá tendría menos b sub x por la derivada parcial de rho con respecto a x multiplicado por delta x. Todo esto encerrado multiplicado por delta y, delta z y delta t. Bien, esto lo podemos expresar de una forma más compacta, notando que si factorizo este menos de aquí, aquí me queda el producto o la derivada del producto de rho por b sub x. Entonces escribamos esto de esta forma, menos la derivada parcial con respecto a x del producto de rho por b sub x. Todo esto multiplicado por delta x, delta y delta z. Bueno, además delta t. Y bien, entonces aquí tenemos la variación de la masa al interior del volumen, considerando apenas las componentes de la velocidad del fluido paralelas al eje x. Ahora, si analizamos la variación de la masa con las componentes de la velocidad del fluido paralelas al eje y, pues obtenemos una expresión similar, que sería esta de aquí. Sería la variación de esa masa con el fluido paralelo al eje y. Bueno, no es el fluido que va únicamente en la dirección y. Estamos tomando todas las componentes del fluido paralelas al eje y. Eso que quede claro. Bien, entonces esto sería igual a menos la derivada parcial con respecto a y de rho por la velocidad promedio y en las caras, pues, que se tendrían que considerar, ¿cierto? Una estaría en el punto con respecto al eje y, que sería y0 menos delta y medios, y la otra cara estaría y0 más delta y medio. Vale, estamos hablando, para que lo vean aquí, de estas caras, de esta que está aquí y la que está acá. Bueno, y nuevamente el flujo se considera en el sentido de menos a más, es decir, que estaría entrando por esta cara, y obviamente esta cara, la proyección de esta cara aquí en el plano XY, me la ubica con respecto al eje Y en el punto que sería este de aquí, Y0 menos delta Y sobre 2. Y la otra cara que está acá, bueno, esta sería pues la proyección de esta cara. Una línea aquí sería la proyección de esta cara y esta estaría en este punto, ¿vale? Y ese punto sería Y0 más la mitad de ese lado, es decir, más delta Y medios. Bien, si hacemos todas estas mismas consideraciones que hemos realizado aquí, pues el resultado es muy parecido a este, solo que en lugar de la variable x tendremos la variable y. Así que esto será igual aquí a delta x, delta y por delta z por delta t. De la misma forma, tendríamos la variación de la masa cuando el flujo bueno, no cuando el flujo se mueve, sino considerando todas las componentes del fluido paralelas al eje z. Así que tendríamos que esto es igual a menos la derivada parcial con respecto a la variable z de rho por b sub z, todo esto multiplicado por delta x, delta y, delta z, delta t. Entonces, la variación total, ¿verdad?, de la masa, ya considerando los tres ejes juntos, será sencillamente la suma de estas tres cantidades. Es decir, aquí sí voy a poner la variación de la masa al interior del volumen, es igual a cada una de las contribuciones de sus respectivos ejes. Entonces tendría aquí más delta mx, más delta my
más delta mz. Y esto por supuesto que me daría, intentémoslo colocar aquí, y entonces tendría, bueno, factorizo el menos y aquí dentro abro un corchete y me quedaría lo que es derivada parcial con respecto a x de rho por bx más derivada parcial con respecto a y de rho by más derivada parcial de rho con respecto a bz, bueno, de rho por bz con respecto a z, y todo esto multiplicado por todo esto de acá. Pero noten que todo esto de acá es sencillamente delta B, que es el volumen, ¿no? Y pues todo esto lo sustituyo acá. Entonces aquí me queda delta B por delta T. Ahora bien, esto es variación de la masa al interior del volumen. Y el flujo, que es lo que estamos tratando de calcular, es la variación de esta cantidad de masa con respecto al tiempo. ¿Vale? Y esa variación pues simplemente se calcula tomando la derivada parcial de la masa con respecto al tiempo. En nuestro caso, eso es tomar el límite cuando delta t tiende a cero de la razón delta m sobre delta t. Así que para obtener este flujo tenemos que hacer esta división. Es decir, tomar aquí toda esta expresión y dividirla sobre delta t. Y acá tendríamos sobre delta t. Entonces acá se cancela. Y por lo tanto lo que obtenemos acá es, voy a escribirlo aquí, sencillamente esto es igual a... Bien, lo que vemos es que esto es un flujo y por lo tanto está asociado a un campo vectorial. Ese campo vectorial aquí lo podemos identificar si notamos que esta expresión puede escribirse en términos del operador nabla. Vale, esto quedaría como menos, y aquí tenemos, bueno, esto de acá es el producto del operador nabla, producto escalar, con el vector, en este caso sería rho por b. Todo esto multiplicado por delta de b. Y bien, entonces aquí estamos viendo que este campo vectorial es el campo asociado al flujo de masa, que por supuesto tiene que ver con la velocidad del fluido y la densidad del mismo. Una vez más, aquí nos damos cuenta que el flujo de un campo vectorial no es una cantidad intrínseca de él, ya que como ven, este resultado todavía está dependiendo del tamaño del volumen. Entonces, si queremos que sea una cantidad intrínseca del campo, pues tendremos que dividir toda esta ecuación por ese volumen. Cuando lo hacemos, pues aquí tendremos masa sobre volumen, así que básicamente tendremos la derivada parcial con respecto al tiempo de la densidad, o sea, esto de acá. Y esto pues será igual a menos este producto entre el operador nabla y el campo vectorial, ¿okay? Que hemos escrito así. Vale, y esto lo podemos escribir también de esta forma. Simplemente voy a cambiar el signo menos de lugar, entonces tendremos, recordemos que este rho es sencillamente, escribámoslo aquí, rho es la masa sobre delta B. Entonces, cuando tomamos el límite en que este volumen tiende a cero, pues estamos llegando nuevamente a la definición de la divergencia de un campo vectorial. A ver, repitamos eso con calma. Ya hemos dividido el flujo por un volumen, entonces ya tengo una densidad de flujo. Ahora debemos tomar el límite de esa densidad de flujo cuando ese volumen tiende a cero. Es decir, que es hacer aquí tomar menos, porque ya estaba ese menos ahí,
el límite, esta es la densidad de flujo, cuando ese volumen delta V tiende a cero. Y por supuesto que esto es la definición de la divergencia, que viene siendo pues sencillamente el límite cuando ese volumen tiende a cero de la densidad de flujo. Vale, entonces aquí tendríamos que esto es delta V y el flujo de ese campo vectorial, que en este caso es ρ por V, punto el elemento diferencial de superficie. Y entonces aquí podemos comprobar lo siguiente. Como vemos, como hemos dicho, que la divergencia solo depende de la variación del campo. Pues bien, si comparamos esto acá, estamos viendo que este es el campo y aquí tenemos la aplicación del operador nabla, que lo que hace es darme una variación de este campo, tal como se indica acá en esta expresión. Lo otro que podemos observar es que este signo menos me indica que hay una disminución de la densidad del fluido al interior del volumen B. Y si esa densidad está disminuyendo, significa que el fluido está escapando del volumen que lo contiene. O sea, es un flujo que abandona o que diverge la vecindad infinitesimal que hemos considerado. Infinitesimal porque ya estamos tomando aquí que delta V tiende a cero. Bien, este resultado que hemos obtenido para este caso particular realmente lo podemos generalizar a cualquier campo. Es decir, supongamos que tenemos un campo F como desde el principio, entonces ahora la divergencia de F, que podemos expresarla así en forma diferencial, indicando nuevamente, repito, que la divergencia está asociada con la variación de F en el interior y sobre la superficie del volumen que hemos considerado. Esto, como dijimos, es la divergencia y es igual al límite cuando ese volumen tiende a cero de la densidad del flujo. Y además, esta divergencia tiene que ver con el cambio de la densidad de flujo que representa el campo vectorial alrededor de cada punto. No olvidemos aquí el signo menos. Entonces, si esta integral es positiva, digamos que su resultado es un número mayor que 0, eso me dice que la densidad del flujo decrece, como se refleja a través de este signo negativo. Y entonces decimos que las líneas del campo divergen del volumen delta V. Y es ahí cuando decimos que el punto dentro del volumen delta V es una fuente. Pero si esta integral me da un valor menor que 0 o negativo, entonces con el negativo acá y el negativo acá, esos signos menos se cancelan y por lo tanto la tasa de cambio de la densidad del flujo es positiva. En ese caso, las líneas del campo convergen hacia el punto P definido dentro del volumen delta V. Y en ese caso, el punto P se comporta como un sumidero. Bien, y el último caso que podríamos tener es si esta integral da como resultado igual a 0. En ese caso es claro que no tenemos ni fuentes ni sumideros, o que la cantidad de flujo que está entrando es exactamente la misma que está saliendo, y por lo tanto el flujo neto pues sería 0. Y bien, pues hasta aquí hemos definido la divergencia, además también el flujo. Hemos demostrado que depende únicamente de la variación del campo, que es algo intrínseco de los campos vectoriales, y también hemos dado una interpretación física de ello. Así que espero que haya sido de mucha ayuda para todos ustedes y bueno, nos estamos viendo hasta un próximo tutorial. Muchas gracias.